apagadas. Vamos a comenzar a transmitir en segundos. Un momentito, por favor, profe Carlos. Dani, estamos preparados. Muy buenas tardes a todos. Le damos la muy cordial bienvenida a esta actividad en línea que estamos teniendo, iniciando un poco las actividades relacionadas con la celebración del Día del Docente que estamos por llegar la semana que viene, el día martes. En esta ocasión nos está acompañando el doctor Domingo Borba, y nos va a estar hablando sobre un tema muy en auge hoy en día, sobre la inteligencia artificial, cómo las IA podrían ayudarnos a los procesos de inclusión. Me gustaría presentarles brevemente. El doctor Borba es escritor, orador de charlas TED, docente, doctor en educación, magíster en educación especial, magíster en dirección y gestión de centros educativos, licenciado en educación. Hizo un diplomado en docencia y didáctica universitaria, otro diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Le ha sido otorgado el título de honor honoris causa en la tercera cumbre continental Educación por la Paz, realizada en México, y también en educación superior por parte del Centro de Asesoría Profesional Paulo Freire y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe en México. También fue reconocido con el Global Teacher Award y el galardón Dr. Alfonso Alcalá. Así es que tenemos toda una eminencia en el tema, quien nos va a estar brindando sus conocimientos en este espacio virtual que estamos compartiendo. Desde ya le damos las gracias al doctor y le invitamos a que nos dé la conferencia. Doctor, el micrófono y la pantalla son suyos. Muy bienvenido a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme poder estar hoy compartiendo con ustedes este espacio. Realmente es un honor y realmente tengo muchas expectativas porque veo muchas personas conectadas y creo que más personas somos, más oportunidades tenemos de generar algunos procesos de inclusión con el uso de las nuevas tecnologías. Voy a compartir pantalla, vamos a tener una presentación que nos va a acompañar en toda la relatoría. Esa presentación después va a quedar disponible por si alguien la quiere utilizar, por si alguien quiere volver a revivir algún detalle, quizás probar alguna de las herramientas que voy a traer para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos por aquí. Muy bien. La idea de hoy es poder ver si podemos contestar esta pregunta, pero haciendo un bagaje bastante amplio de lo que implica la inclusión educativa. La pregunta va a ser, ¿pueden las nuevas tecnologías acelerar los procesos de inclusión educativa? La idea es poder explorar desde algún marco conceptual, pero también desde herramientas muy prácticas para que ustedes se puedan llevar cuestiones bien concretas para aplicar mañana en el aula, pero que también se puedan llevar cuestiones conceptuales para seguir revisando, para seguir pensando y para seguir, como bien nos decía el doctor Carlos, seguir pensando estos procesos de inclusión, que lo primero que voy a decir, y me van a escuchar repetirlo varias veces en la charla, no son fáciles. Nada de lo que yo diga es como una especie de hechizo o magia, que uno agita una varita mágica y todo queda solucionado y los estudiantes aprenden más y mejor y con procesos de inclusión donde atendemos a todos. Eso no va a suceder y las nuevas tecnologías no tienen ese formato. Por allí la inteligencia artificial parece que viniera a solucionar todo, pero la idea es que nos facilita, nos potencia, pero hay cuestiones que son meramente humanas y desde ese lugar me voy a parar yo. Vamos a hablar, por ende, de tecnología, de inclusión, pero sobre todo dentro de un marco de humanismo. Siempre el docente en ese lugar de reconocimiento, por eso también la convocatoria en este Día del Docente, que creo que es fundamental
de que estemos orgullosos y contentos de lo que hacemos, pero también con miras de seguir mejorando cada una de nuestras prácticas docentes. Desde ese humilde lugar voy a compartir, vamos a estar trabajando por aproximadamente 50-55 minutos y vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes puedan también compartir sus dudas, reflexiones y comentarios. De igual manera, como sugerencia para que la conversación sea más productiva, sugiero que vayan dejando sus preguntas en el chat, así también si corresponde las puedo ir recogiendo y ya las voy respondiendo, o si las dejamos simplemente para el final. Avancemos un poco en la presentación. Por allí estoy compartiendo una diapositiva en la cual podemos ver uno de los modelos teóricos que menciona cuáles son los distintos estadios de la discapacidad a nivel histórico. Este fue propuesto por Agustina Palacios en un libro que recomiendo muchísimo del 2008, y ella propone a grandes rasgos tener 3 modelos. Un modelo de prescindencia, un modelo médico y el modelo social. El modelo de prescindencia queremos pensar que ya no está vigente en ninguna parte del mundo. ¿Qué implica el modelo de prescindencia? Implica la exclusión de la persona en situación de discapacidad, con barreras para el aprendizaje y la participación, o con las distintas denominaciones que se utilizan en los distintos países. A nivel internacional hay una postura, pero en cada país se aceptan distintas denominaciones dependiendo en qué paradigma de los dos últimos estamos. Pero el de prescindencia ya no estamos, ya no hay procesos de inclusión. Por suerte, los estudiantes diversos están llegando a nuestras aulas y eso es bueno para la sociedad por muchas razones. La diversidad es buena, la diversidad nos invita a crecer. Si no fuéramos diversos, estaríamos todos golpeando 2 piedras para hacer el fuego. Porque de la diversidad, de la diferencia, aparecen las nuevas ideas. Entonces, modelo de prescindencia, modelo de exclusión. ¿Qué pasaba en este modelo? Bueno, personas que, por ejemplo, tenían síndrome de Down quedaban relegados a sus hogares y por lo general eran o cumplían la función de mayordomo, de empleado doméstico en la casa. En cambio, en un próximo modelo, un modelo médico, tenemos esta idea de integración, que ahí ustedes van como conectando con algunos términos de uso cotidiano. La integración implica la aceptación de la persona en situación de discapacidad o con VAP en las instituciones, pero entiende de que el problema está en la persona. Por lo tanto, la solución no va a estar en la sociedad. ¿Qué estoy diciendo? Que en el modelo médico la persona se tiene que adaptar a la sociedad. Y eso es algo que sabemos que por razones personales, por razones de un montón de factores, es difícil que suceda y no es lo que plantea el humanismo. El humanismo plantea más un modelo social donde hay una inclusión en la aceptación de la diversidad y una inclusión en todos los estudiantes estamos para mejorar. Quizás el que está en el nivel 1 pase al nivel 2 y quien está en el nivel menos 5 pase al nivel 1. Y eso es importante, poder entender a nuestros estudiantes para poder avanzar. En ese sentido, el modelo social ya no propone de que el problema lo tiene la persona, sino que por allí empieza a acercarse esta idea de barrera. La barrera es algo exterior. Y esa barrera la pone la sociedad. Hagamos una reflexión corta. Si tuviéramos rampas en todas las instituciones educativas, no estaríamos conversando del acceso para las personas en silla de rueda. Por lo tanto, ¿es la persona o es la sociedad la que tiene el problema? Y ahí son 2 paradigmas, como vemos en pantalla, bien distintos. Pero bueno, ahí lo importante es no nos podemos correr de uno a otro como un salto, sino que tenemos que irnos corriendo de a poco. El poder reconocer de que nosotros como docentes podemos apoyar a cambiar a un modelo social donde las dificultades las podamos abordar desde la sociedad y que no sea una situación del estudiante solamente, listo, eso ya nos permite mejorar como profesionales y mejorar como personas sobre todo. Voy a avanzar un poquito más en la presentación. En ese sentido, mucho escuchamos hablar de discapacidad, pero ¿cómo definimos la discapacidad? Y ahí tenemos distintas opciones, pero voy a pensar en 2.
Una, que es la que propone la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la otra, que es la que se propone desde la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y creo que ahí hay algunas cuestiones que están, algunos apuntes, diría yo, que está bueno resaltarlos. Fíjense que la definición menciona a las personas con discapacidad, incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, y ahí creo que viene lo interesante, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y creo que ahí está la diferencia, que tiene que ver con interactuar con diversas barreras. Barreras se nos presentan a todos, y ahí me voy a ir un poco a la idea de inclusión a nivel más macro. Cuando nosotros hablamos de incluir, hablamos del estudiante en situación de discapacidad, del estudiante con dificultad de aprendizaje o del estudiante extranjero. Pensémoslo así. Si llevamos a Domingo y lo soltamos en Corea, Domingo no sabe hablar coreano, por lo tanto va a tener una barrera para la participación. ¿Por qué? Porque no estaría logrando comunicarse. En ese sentido, yo estaría limitado. Y creo que ahí está el clic, el cambio de cabeza que podemos hacer, el cambio de paradigma que podemos empezar a instalar, que tiene que ver con qué es lo que entiendo yo y dónde veo la situación que está presente, en la persona o en la sociedad. Listo. Pensemos en cómo podemos hacer que nuestras clases tengan esa perspectiva inclusiva. Y digo perspectiva, no vamos a poder nunca adaptar absolutamente el 100% de los materiales. Nos vamos acercando y vamos pensando en qué estudiantes tengo, que no son los mismos este año que el próximo año. Siguiendo un poquito la línea, un poquito más de la teoría, como para terminar de saldar algunas cuestiones y que tengamos un lenguaje común. Por allí se puede hablar de discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad psicosocial y una discapacidad que se menciona poco en el mundo teórico, pero aparece mucho en la práctica, que es la discapacidad múltiple, que nos aparece y que tiene que ver con estudiantes que quizás tienen síndrome de Down, tienen TEA o SEA, como lo quieran llamar, y además tienen baja visión y tienen una dificultad de aprendizaje específica como puede ser la dislalia, se me ocurre. ¿Todo eso sucede? Sí, sucede. Y se llama o discapacidad múltiple o pluridiscapacidad. Y eso es con la realidad que nos encontramos en el aula. ¿Es difícil de atender? Sí, claro. Pero lo traigo con mucho énfasis, primero porque se menciona poco, y los casos son muchos, y lo otro tiene que ver con lo siguiente. A veces nos quedamos con etiquetas superficiales en las cuales vemos, bueno, guía para trabajar con estudiantes con TEA. Bien, la guía está bien, el curso está bien, la charla está bien, pero esa guía no me va a decir cómo trabajar con Ezequiel. Ezequiel es único e irrepetible, y eso lo tengo que tener en cuenta. Ezequiel presenta TEA, pero es Ezequiel, no es TEA. Digo para que podamos poner a la persona por delante, que es un ejercicio que muchas veces nos cuesta. Vemos una persona con baja visión o ciega en un semáforo y queremos que cruce. ¿Cómo sabemos nosotros que esa persona iba a cruzar? Que lo que quería hacer era cruzar. Tenemos que intermediar la palabra, tenemos que lograr comunicarnos para ver si la intención era esa. Tranquilamente podía estar esperando, era una especie de punto de reunión con otra persona. Y ahí tenemos que tener grandes cuidados. Avancemos un poquito más en otra que se menciona poco, que tiene que ver con la sobredotación intelectual, que es un término un poquito añejo, pero me gusta mucho la teoría de los anillos que propone Renselú, y para respetar el autor lo dejé como sobredotación intelectual, pero actualmente hablamos más de altas capacidades. ¿Y por qué se los traje? Porque muchas veces nos preocupamos por atender a los estudiantes que no están alcanzando las expectativas, y con expectativas hablamos de ese estudiante ideal que si alguien lo conoció me avisa. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo
y me genera dudas si lo voy a conocer. Pero también estos estudiantes que presentan altas capacidades, podemos dejarlos por fuera de la clase cuando no los atendemos. Entonces aparecen falsas etiquetas. No, porque tengo un estudiante que debe tener hiperactividad porque no, y quizás tiene altas capacidades y lo que sucede es que se aburre, porque las tareas que le mandamos no son desafiantes, las actividades. Entonces, ahí compartirles la teoría de los anillos que creo que puede colaborar un poco en este sentido. Para tener altas capacidades, tiene que haber una capacidad intelectual superior a la media. Eso es lo primero que nos da como la idea de estas altas capacidades. Pero además tienen que haber 2 anillos más, que tiene que ver con altos niveles de creatividad y alta motivación y persistencia en la tarea. Si están presentes esos 3 anillos, esos 3 elementos, ahí estoy hablando de altas capacidades. En el resto de los casos lo tenemos de forma parcial. Avancemos un poco más. Bueno, nos vamos acercando a la temática o vamos yendo de lo general a lo particular. Lo primero, como mencionaba al comenzar, las nuevas tecnologías no funcionan por sí solas, así que precisamos modelos de intervención que mediados las nuevas tecnologías generemos procesos de inclusión. Y por allí les traje uno que desarrollamos hace algunos años con un colega argentino que se llama ERDIREC. Este modelo ERDIREC propone estos 7 pasos que son evaluar competencias iniciales e intereses de las personas, relacionar los intereses con las competencias, diseñar la propuesta con la persona, que creo que es muy importante, implementar esa propuesta, reflexionar sobre ella, evaluar la puesta en práctica, o sea, cómo se llevó adelante con la persona, y poderla compartir. La idea es poder desglosar brevemente, por ahí les queda la cita por si lo quieren leer completo, o me escriben y podemos conversar un poquito más, pero en principio poder trabajar brevemente cada uno de estos, porque creo que les puede dar elementos clave para su planificación. Y acá hay algo que es fundamental. Hoy estamos en el marco de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y llegan estudiantes muy diversos, por suerte. Porque antes no es que no estaban, pero estaban en los hogares. Ahora, por suerte, tienen derecho a la educación. Por allí, otra representación que me gusta mucho que tiene que ver con esto. ¿Dónde tenemos a la persona en el centro? Estos 7 pasos no tienen sentido si la persona no está en el centro. Tiene que estar por allí la persona como centro de todo este proceso. Entonces, ¿qué implica evaluar las competencias iniciales y los intereses de la persona? Implica conocer la estructura vincular de la persona, con quién se relaciona, si es hija única, si es hijo único, si tiene hermanos, si es adoptado, si es hijo natural, si no. Empezar a conocer a quién más tenemos para apoyarnos. ¿Cuáles son sus gustos? Muchas veces la puerta de entrada con un estudiante que tiene interés restringido es conocer ese interés restringido, o con muchos estudiantes los colores pastel, o el color favorito el azul, o la serie animada o los videojuegos que ahora están muy de moda. ¿Qué es lo que le interesa? Y lo que le interesa no tiene por qué ser lo que le gusta, como para diferenciar una cosa de la otra, pero conocer los intereses. Fundamental, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de esta persona? Conocer el contexto socioeconómico de la persona. Las estadísticas lo dicen, no importa el país que seleccionemos, a nivel internacional, las personas en situación de discapacidad se encuentran en niveles de pobreza muy alto o en una franja muy compleja en cuanto a lo socioeconómico, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque van a haber recursos que quizás haya que pagar, pero el día de hoy, ¿saben algo? Y me acerco un poquito más a la cámara para contarles en secreto. Las aplicaciones que vamos a trabajar van a ser todas gratuitas. También ustedes se pueden ir y ya las pueden empezar a implementar con cualquiera de sus estudiantes. Después, conocer a la persona en todos los aspectos que podamos, y algo que no es menor, que aplica para cualquier estudiante, pero en el contexto de la inclusión tiene otro significado, que es el nivel de autonomía de la persona. No es lo mismo un estudiante que puede escribir solo a un estudiante que necesita ayuda,
o un estudiante que necesita un acompañante en el aula. Necesitamos saber cuál es su nivel de autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema educativo lo que buscamos es el mayor grado de autonomía. De hecho, si pensamos a nivel universitario, cuando los estudiantes hacen su trabajo de grado, su tesis, digamos, el estudiante tiene una tutoría, tiene tutorías con un director de tesis. El director de tesis, ¿qué hace? Tutela, acompaña ese proceso. Pero la idea es que una vez egresado, ya no lo precise, que pueda hacer ese mismo proceso de investigación, pero de manera autónoma. Vamos soltando un poco la mano del estudiante para mejorar su autonomía. En un segundo paso, poder relacionar esas competencias con los intereses. Hay un montón de marcos, yo les traje uno que tiene que ver con las 6C, que son ciudadanía, colaboración, pensamiento crítico, comunicación, creatividad, carácter. Elijo una materia al azar, matemática. ¿Me sirve que el estudiante sea buen comunicador? Sí. Tomo otra materia al azar, bioestadística. ¿Me sirve que el estudiante sea buen comunicador? Y sí. ¿Qué estoy diciendo? Que estas son 6 competencias que son transversales. Transversales implica de que favorecen el aprendizaje de cualquier contenido y hacen un desarrollo íntegro del estudiante. ¿Qué es lo que buscamos, no? Ya no vale pensar en solitario, sino que vale pensar de manera colaborativa. Y eso se vincula con el carácter. Ya no es ser un excelente carpintero, sino además ser creativo. ¿Por qué? Porque los problemas de la actualidad demandan personas creativas. Avanzo un poquito más. Por allí, cuando hablamos de los intereses de las personas, enfocarnos desde este marco de la educación emocional. El presentar una VAP, el estar enfrente, el tener una discapacidad, etcétera, etcétera, nos pone en una situación que puede ser compleja. Porque también existe la autodiscriminación. Siempre hablamos de la discriminación de un agente exterior, pero muchas veces la propia persona genera procesos de discriminación hacia ella misma. Tenemos que cuidar de eso. Y por otra parte, comprender que la persona tiene que ser partícipe de su educación. Partícipe en el nivel que se pueda. A nivel universitario estoy hablando de niveles muy altos de participación, ¿verdad? Estoy hablando de niveles de codiseño, de creación conjunta, etc. Y ustedes me dirán, qué interesante esto que nos mencionás, Domingo, pero ¿qué herramienta nos dejás? Bueno, le dejo 2 herramientas concretas. Para conocer a sus estudiantes, sugiero el test de estilo de aprendizaje, CHAEA, y el test de inteligencias múltiples. Soy consciente de que las inteligencias múltiples, que es el marco teórico que propone Howard Gardner, está un poco en vías de obsolencia, pero también sabemos de que es interesante y que es una herramienta que nos puede colaborar. Así que el día de hoy no me voy a parar desde si está vigente o menos vigente, sino un insumo más para que el docente tenga más herramientas para conocer a sus estudiantes, desde ese lugar. Ambos son digitales, así que facilitan muchísimo el conocimiento de nosotros hacia ellos y, ¿por qué no?, el conocimiento de ellos mismos. Avanzo un poquito más, los links van quedando ahí en la diapo y también la charla se está transmitiendo por distintas redes, así que después lo pueden repetir para encontrar el link. Diseñar la propuesta con la persona. Esto implica seleccionar ahora sí las rampas digitales o adaptaciones que sean necesarias. Ahora vamos a conversar en breve qué son las rampas digitales, pero la idea es que son todos estos software que ayudan a la persona a utilizar dispositivos. Esto es la planificación. En esta planificación hay que contemplar qué alianzas pueden potenciar la propuesta, con quién me puedo involucrar. Por allí hay muchas instituciones que son instituciones amigas, por ejemplo, los centros especializados en personas con baja visión, ahí podemos encontrar muchos recursos, muchas personas que pueden colaborar. Está la selección de software, programas, apps, sitios en general. Aparece esta idea de codiseño, que no es lo mismo cuando la pienso en inicial que cuando lo pienso a nivel universitario, pero es importante que haya un nivel de codiseño. ¿Por qué? Porque hay un nivel de apropiación, de conocimiento, de involucramiento del estudiante,
que sabemos que favorece muchísimo cualquier proceso que venga detrás. Y por otra parte, la selección de los contenidos. Hoy no voy a discutir sobre contenidos más, contenidos menos. Los contenidos, por razones obvias, tienen que estar, pero quizás no necesariamente en el orden tradicional. Quizás podemos buscar un nuevo orden, quizás podemos vincularlo, quizás podemos pensar en trabajo inter o transdisciplinar con otras disciplinas, que favorezcan el entendimiento, que potencien a nuestros estudiantes en estos mundos que son cada día más complejos y que sobre todo nos invitan a pensar desde otros lugares. Avancemos un poquito más. En ese sentido, pensemos de que la persona en situación de discapacidad tiene una especie de intersección de un montón de actores que a veces se nos pierden. Uno de los actores es la familia, fundamental, y no importa en el nivel que estemos, la familia tiene que ser un aliado para todos en los procesos educativos. Las organizaciones que apoyan, que son estas organizaciones especializadas en determinada discapacidad que les mencionaba. Por otra parte, también tenemos lo que son los propios actores de la institución educativa. Muchas veces pasa de que tenemos estudiantes que tienen mutismo selectivo o que eligen hablar con algunas personas y decimos, no se comunica conmigo, que soy el docente. No se comunica con el director. No se comunica con el consejero estudiantil. Y quedamos allí. No se comunica con nadie. Etiqueta. ¿Y hablamos con el portero, con la persona que abre la puerta? Portero, portera, conserje, quien sea. Quizás con él sí habla. Entonces los invito a pensar la inclusión desde un marco institución, desde el auxiliar de servicio hasta el rector, pensando en cabeza de organigrama empresarial. Pero pensemos en todos los actores que están allí presentes, porque todos favorecen la inclusión en el centro educativo. Y por allí, articulando todos estos lugares, aparecen los AT o AP, que son los asistentes terapéuticos o los asistentes pedagógicos, que son figuras que pueden colaborar en los procesos de inclusión. En algunos países le llaman maestros sombra, que son los que están colaborando de manera individual con la persona y acompañan los procesos de inclusión. Bueno, implementar la propuesta, ¿qué decirles? Es poner en práctica lo que estuvieron pensando, lo que estuvieron planificando, y por ahí como tip general, respetar los tiempos de la persona, fundamental. Si aceleramos, los perdemos, y ¿saben lo que fomentamos cuando aceleramos? Fomentamos la deserción. Y sabemos que tenemos un problema grave con la deserción. Por otra parte, un ambiente adecuado. A veces es el ambiente que nos falta darle una vuelta de rosca y es importante hacerlo. Un ambiente que sea propicio desde todos los lugares, desde lo visual, desde lo auditivo, desde la propia selección. ¿Hacemos la actividad en el salón porque sí? ¿O hacemos la actividad en el salón porque hay un sentido que no sea utilizar el patio? Hablamos de ciencias exactas y naturales. El uso del laboratorio. ¿Vamos al laboratorio a la primera o utilizamos, por ejemplo, los simuladores que proporciona la Universidad de Colorado de Estados Unidos para generar procesos de anticipación? Los estudiantes que están dentro del espectro autista necesitan que les anticipemos lo que va a pasar. ¿Por qué no utilizar simuladores para que ellos puedan hacer la práctica todas las veces que sea necesaria y después, cuando van al laboratorio, puedan inclusive trabajar con los instrumentos y manejar sin dificultades? Tuvieron infinitos ensayos. Por otra parte, reflexionar y evaluar de cómo nos fue con esa actividad. Eso ayuda a encontrar cuáles son los aspectos a mejorar, a poder generar una autoevaluación de la persona, a poder sistematizar los insumos para continuar, para repensar, y a algo que nos cuesta muchísimo, que es valorar los logros. Muchas veces nos centramos en los aspectos a mejorar, porque claro, si algo salió mal es como, bueno, pero también valoremos. Empecemos a pensar de qué manera generamos ambientes que también nos hagan a nosotros, docentes, terminar la clase y decir, wow, sí, me siento bien, alcancé los objetivos. ¿Los alcancé todos? Capaz que no, pero capaz tampoco era necesario.
Va a haber una próxima clase, va a haber un próximo año. Y si pensamos a largo plazo, va a existir la formación continua. Nadie, ninguno de los que estamos hoy acá, ni de los que nos están escuchando en Facebook, dejaron de formarse. Están hoy acá o están hoy mirando la transmisión o mañana o cuando puedan, pensando en cómo puedo enriquecerme ahora que ya salí de la universidad, en el sentido de estudiante. Siguen formándose. Por lo tanto, valorar esos logros es fundamental. Avanzamos un poquito más. Bueno, compartir. A veces suena como extraño y mucha gente dice, ¿y por qué compartir? Bueno, lo primero es compartir para ayudar a otros profesionales, para ser un maravilloso punto de partida para otros. Muchas veces uno cae en lo que muchos países llaman educación especial y no sabemos qué hacer, de qué manera trabajar. Bueno, el poder compartir las prácticas nos puede dar un maravilloso punto de partida. Por otra parte, para generar una cultura colaborativa como docentes, como inspiración y como motivación, creo que ahí hay palabras que son clave, que es nos gusta lo que hacemos, que nos siga gustando. Y para eso tenemos que compartir nuestras prácticas. Quizás Viviana decide hacer un artículo académico, quizás Adriana decide escribir un libro, pero quizás Mercedes decide hacer un video en TikTok compartiendo algo interesante. Y eso colabora. Claro que sí que colabora. Pero tenemos que romper esa barrera de que no nos animamos a compartir. Tenemos que lograrla trascender. Ahora que ya tenemos un marco de cómo utilizar las nuevas tecnologías, vamos por ellas. Y en ese sentido les traía como dos lugares. Una es crearlas, pero no tenemos por qué volver a crear el martillo. Si el martillo ya está creado, lo agarramos y lo usamos. Entonces, lo que les propongo es, veamos algunas herramientas que ya están creadas y después conversamos sobre cómo podemos crear nuevas herramientas. En ese sentido, les traía algunos sitios de referencia que son, por ejemplo, Wiki Inclusión. En Wiki Inclusión van a encontrar categorías por competencias, van a encontrar muchos modelos, como el que les acabo de mostrar, para utilizar tecnología, hay otros. Van a encontrar espacios de participación y van a encontrar algo que para mí es maravilloso, que es, nosotros no necesariamente estamos en el mundo médico, estamos más en el mundo docente. Entonces, cuando a mí me dicen espina bífida, ¿qué es eso? ¿Yo necesito saberlo desde lo clínico? Y capaz que no. Yo necesito conocer cuestiones generales. Bueno, en Wiki Inclusión tenemos algunos resúmenes maravillosos de qué es lo que implica cada cosa. Así nos podemos ir acercando. Por otra parte tenemos Discapnet. Discapnet es un lugar que retoma algunas cosas de Wiki Inclusión, que se pueden repetir, pero también hay mucho sobre actualidad y sobre los eventos que hay de inclusión a nivel internacional. Entonces uno puede entrar y se va encontrando con webinars, con un montón de eventos que, bueno, ahí uno podría decidir participar. Después, desarrollar inclusión me encanta por estas, bueno, tiene mucho de tecnología inclusiva, pero me gustan estas últimas dos secciones porque creo que hacen la diferencia. Y ellas son discapacidad, y fíjense cómo hay un juego allí con las palabras, discapacidad, ¿no? Me estoy parando en lo que la persona es capaz. Y después las ideas inspiradoras. Sabemos que las familias pueden ser un poco complejas y los propios estudiantes se pueden discriminar unos a otros. El poder empezar a generar inclusión depende de todos y depende también de la sensibilización. Tenemos un montón de recursos para sensibilizar aquí. Bueno, llegamos al concepto de rampas digital. Rampa digital es esta idea de poder lograr que la persona con alguna barrera llegue, o sea, logre subir en lo que sería una rampa física y alcance los dispositivos como celulares, computadoras, tabletas, etc. Y acá es cuando se viene el popurrí de muchas herramientas que sobre todo son gratuitas. La primera es el lector de pantalla NVDA. Es un lector gratuito, muy interesante. Funciona para Windows. Uno puede que hable mucho más rápido, que hable un poco más lento, y eso puede ayudar a que la persona genere una interacción mucho mayor.
Y acá vuelvo a la etiqueta de, es muy importante entender que esto no es mágico. No es, me llega el estudiante, le instalo esto y ya terminó. Esto lleva un proceso de adaptación para nosotros y para el estudiante. Tiene que haber un aprendizaje del uso de la herramienta que sobre todo se logra con práctica. En este momento muchos de ustedes deben estar pensando, bueno, Domingo, pero yo no utilizo Windows, utilizo alguna variación de Linux. Listo, no hay problema. Tenemos el lector de pantalla Orca, también es gratuito. Es la misma idea que NVDA, pero para Linux. Y en este momento quizás alguno dirá, bueno, Domingo, pero yo utilizo el celular. Perfecto, no hay problema tampoco. Tenemos Tollback o las opciones de accesibilidad que ya vienen instaladas en Android. Evité poner cuestiones relacionadas mucho al mundo Mac, porque el mundo Mac está en una franja económica que no necesariamente es compatible o no necesariamente está en la misma franja que nuestros estudiantes. Pero si alguien desea, podemos seguir conversando sobre lo que hay disponible para Mac. Avanzo un poquito más. Enable vía Cam es un sistema también gratuito que lo que hace es, mediante la cámara web, la webcam, uno selecciona una parte del cuerpo y cuando movemos esa parte del cuerpo se mueve el puntero del mouse. Eso permite que una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral pueda utilizar la computadora. Después, EVA Facial Mouse es lo mismo, pero para tablets. Y uno piensa, bueno, pero solo puedo mover el puntero, ¿cómo escribo? Perfecto, utilicemos el teclado en pantalla. El teclado en pantalla combinado con EVA Facial Mouse permite que la persona pueda mover el puntero y escribir. Si reflexionamos sobre eso, le estamos permitiendo tener una red social, escribir un libro, trabajar en una universidad, lo que sea. Estamos atrás del discurso de lo que digo, parece que estoy hablando mucho del capitalismo. No es que adhiera, pero acepto que es el modelo social que está instalado hasta el día de hoy. Así que muchos de mis comentarios están vinculados a eso. Por otra parte, Screen Scanner, que es un sistema de barrido. Hay muchas personas que tienen un movimiento involuntario, como el que estoy haciendo ahora en cámara, de la mano, y es difícil hacer un clic en la zona correcta. Entonces, Screen Scanner, mediante un barrido en el eje vertical y en el eje horizontal, genera el clic. Otra opción es, recordemos que el teclado numérico se puede convertir en un mouse. Así que instantánea para este movimiento involuntario que no me permite trabajar con el mouse tradicional. Avanzo otro poquito. Sistemas aumentativos alternativos de comunicación, los llamados SAC. Ahí en pantalla tenemos uno tradicional que ya casi no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría tenemos dispositivos móviles. Por lo tanto, estos que lo que traen son pictogramas, entonces la persona toca y se reproduce en voz, en sintetizador de voz, lo que la persona toca. Entonces, si tocara acá sería quiero comer, quiero ver, quiero pintar, quiero leer. Es para las personas que no tienen desarrollada la oralidad. Por allí, Pictodroid aparece como una herramienta. Mientras sigo comentando, les voy a dejar un videito corriendo para que vean cómo funciona mientras sigo hablando. Ahí selecciona beber qué cosa, agua, y esto se está reproduciendo. Si uno quiere, puede modificar estas imágenes de fondo para adecuarlo a una persona más adulta o para adecuarlo a un estudiante que la abstracción puede estar un poco comprometida, entonces quizás necesita la foto más que un pictograma. Por otra parte tenemos Message TTTS, que también voy a poner un videito para que vayan viendo mientras conversamos, que es un sistema, que es un sintetizador de voz, que lo que hacemos es escribimos y lo dice en voz alta. Lo interesante que tiene es que va aprendiendo de cómo hablas y te va generando algunas sugerencias sobre frases y que también guarda las que utilizás de modo frecuente. Entonces, por ejemplo, si yo viajo en autobús todos los días, no tengo que escribir todos los días viaje en autobús. Ya lo selecciono y lo dice automáticamente. Ahí estamos viendo que tiene la opción de acciones frecuentes. Toda esta presentación se las voy a compartir. Y acá algo que me resulta maravilloso.
No quiero que nadie hable de edades, de eso no necesitamos hablar, pero cuando aparece WhatsApp yo tenía que preguntarle a la persona si tenía WhatsApp, y si no la tenía, le tenía que pedir que se lo descargara. Entonces los dos teníamos WhatsApp, nos podíamos comunicar. Eso es un sistema de mensajería instantánea. PictoTalk es igual que WhatsApp, pero con pictogramas. Entonces, si yo tengo un estudiante o un hijo o lo que fuese, que tiene TEA y que no tiene la escritura desarrollada, le puedo mandar pictogramas y él va a recibir en su aplicación de celular o tableta pictogramas. Vamos a ver un pequeño videito mientras sigo conversando. Si ustedes observan, ahí tenemos los dos celulares y acá, ahí mandamos un mensaje y el mensaje aparece está escribiendo en texto y por allí también puede elegir el pictograma que va a usar, a ver si, ahí va. Ahí selecciona y ahí vemos cómo aparece mixto. Aparecen emociones, contento, o sea, estoy contento. Preguntó, hola, ¿cómo estás? Contestó, estoy contento. Yo puedo mandar y recibir texto o puedo mandar y recibir pictogramas. La combinación que quiera. Una herramienta excelente, gratuita también. Si no les gustó esta, le comparto DictaPicto, que colabora muchísimo. Es un traductor de voz a pictogramas. Entonces uno le manda un audio, o sea, le habla, y esta aplicación convierte eso en pictogramas. ¿Por qué? Porque muchas veces los familiares andaban con una agenda gigante, con pictogramas físicos, y eso podía ser muy complejo. En este caso, uno simplemente con el celular le dicta, y el celular se convierte en una comunicación rápida con la persona. Por ahí podemos ver cómo un familiar esperando el autobús selecciona, que podría ser por voz también, y le muestra la secuencia, y vieron que estaba escrito en dados y decidió escribirlo con el símbolo del 2. Y ahí se lo muestra, ahí podemos ver, y le mostró primero tal cosa, primero el otro, y el niño enseguida interactuó. Y ya está, mensaje recibido, todo comprendido. Ahí está. Muy bien, avancemos otro poquito. Bueno, pasemos al segundo pilar, ver qué es lo que pasa cuando no encontramos las cosas en Internet. Cuando no encontramos las cosas en Internet, tenemos que crearlas. Y por allí, algunas cuestiones generales. Lo primero es tengamos en cuenta el DUA. Es fundamental ahí como los 3 pilares, motivación, representación, acción y expresión, que tenemos que tener en mente. Algunos tips, cosas muy generales, pero letras sin serifa, se recomienda utilizar Arial, no utilizar colores diferenciados, tamaño de letra 12, 14, interlineado 1,5 o doble. Esto no se cruza con las normas APA, pero en procesos de inclusión me interesa que mis estudiantes accedan al contenido. Evitar esto, haz clic aquí, archivo, apuntar a lo multimodal, texto, audio, video, todo lo que podamos. Evitar las transiciones que sean rápidas, a veces vemos una presentación y baja, sube, se mueve, animación, video, etc. Y eso puede ser confuso. Por otra parte, utilizar los videos subtitulados. YouTube ahora tiene una subtitulación rápida que puede ser interesante. Agregar mapas conceptuales en las unidades colabora en cualquier nivel. Y después tener en cuenta que hay algunos tips de lectura fácil, que tiene que ver con poder escribir todo en frases cortas, lenguaje sencillo para mejorar la comprensión, evitar frases negativas, evitar el uso de demasiados números o de denominaciones matemáticas que pueden complejizar. Obviamente, si estoy en matemáticas las voy a tener que utilizar, pero tratar de evitar si no es necesario. No utilizar metáforas o comparaciones que pueden complicar a los estudiantes. Acuñar todo en una sola frase. Evitar lo que son los tecnicismos, las abreviaturas, las iniciales. El contenido tratar de ordenarlo de forma muy clara y muy coherente. Tratar de todo lo que es de ayornar, sacarlo. Ideas que sean para simplemente que no sean necesarias, las podemos eliminar. Si vamos a utilizar fotografía o imágenes que ayuden a mejorar la comprensión, no que sean ilustrativas, porque eso no facilitaría. Ahí les dejo como un pequeño ejemplo de un texto. Ustedes ponen lectura fácil y aparecen un montón de textos adaptados. Y 2 herramientas concretas de vuelta. Diccionario fácil, uno entra y encuentra la misma definición que está en la RAE, pero además con una imagen. Y Pictotraductor,
que es un sitio web que funciona desde cualquier dispositivo, donde uno pone el texto, recorta y pega, y se transforman en pictogramas. Entonces uno puede hacer un texto con pictogramas de manera muy, muy, muy rápida. Y ahora me voy a un nivel 3 en el uso de herramientas. La programación tiene que ser un aliado para la inclusión educativa. La agenda, en el modelo que quieran, se utiliza muchísimo, esto de los distintos momentos. ¿Por qué no utilizar Scratch para crear estas agendas? Allí todo lo que estoy diciendo me hago cargo y me escriben un tweet y seguimos conversando de cómo hacerlo. Muchos estudiantes necesitan anticipar lo que va a pasar para manejar la ansiedad. MIP App Inventor nos permite crear aplicaciones que pueden ir como digiriendo el minuto a minuto para los estudiantes. Algunos todavía no manejan los chistes y metáforas, tienen algunas complicaciones con desarrollar adecuadamente la teoría de la mente. Allí aparece esta idea de la relación causa-efecto, estímulo-respuesta, y nosotros queremos pasar de estudiantes reactivos, donde tengan un estímulo y enseguida respondan, a estudiantes que sean proactivos. Esto de reciben un estímulo, piensan, seleccionan y después responden. Y por allí tenemos, por ejemplo, MakeCode de Microsoft, que puede ayudar a generar algunas animaciones con esta placa a la izquierda, para poder generar estos espacios que son de causa y efecto más clave. EducaPlay. Tenemos un montón de opciones de juegos que ya están hechos que podemos crear. Tenemos Mobite, que es de un colega argentino. Por allí, las tarjetas de memoria siempre sirven, ayudan a reforzar. Impresión 3D. Todos los avances que tenemos con ella es maravilloso. Aprovechar Tinkercad, que es una herramienta gratuita para poder modelar. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto que vemos en pantalla, podemos también hacer distintas cuestiones que sirvan como soporte. Pensar en la robótica como una solución para personas en situación de discapacidad. Y por allí pensar en placas conocidas como Arduino, ver qué es lo que sucede con la domótica en los proyectos más tecnológicos. Otra aplicación que les quiero dejar de regalo para tabletas es Sígueme. Sígueme tiene mucha ayuda en todo, podemos cambiar de mayúscula a minúscula, puede ser quizás un formato infantil, pero también podemos cambiarla a un formato más adulto y presenta, ahí tenemos una interacción con el mundo real, presenta muchas actividades que pueden ayudar a reforzar lo que es la interacción con el mundo actual. Y por allí pego un cuarto salto, saltamos nuevamente, pero ahora nos vamos a la inteligencia artificial. La idea no es trabajar cuestiones teóricas, sino bien prácticas. Asistente de voz, Siri, Google Assistant, Cortana, aparecen en nuestros dispositivos, lo podemos aprovechar para la inclusión. Soportes visuales, siguen ahí, y también tenemos Google Lens, que uno escanea y enseguida nos arroja información. Eso también genera un proceso de inclusión mucho más rápido para nuestros estudiantes. Por allí tenemos herramientas de subtitulado en Google Meets también, que es la herramienta que estamos utilizando hoy, que podemos también aprovecharla en algún sentido. Tenemos los subtitulados también en Microsoft Teams, que ayudan también a generar un proceso de inclusión. A veces por la vía auditiva no está la comprensión, puede estar por la vía más visual, entonces la persona va leyendo mientras habla. Script Diffusion, que acá les muestro de que el método de ingreso es gráfico. Esta margarita la dibujé yo y la inteligencia artificial la convirtió en una margarita. Entonces puedo trabajar lo que es la motricidad gruesa o la motricidad fina con mis estudiantes. Este teclado que se puede descargar, que es mucho, pero mucho más inclusivo. Precisaríamos un curso completo para que les pueda contar toda la asistencia en interacción que mejora. El chat GPT, como esta opción de brindarnos más formas para seguir pensando, el decir, voy a hacer una actividad en el laboratorio de tal cuestión, bueno, y la quiero variar para trabajar con una persona que tiene estas características. Y ChatGPT nos puede brindar una infinidad de opciones de segundas planificaciones. Que eso es diversificar la propuesta y aprovechar el potencial de una inteligencia artificial que no se cansa. Nosotros podremos ser brillantes y nadie lo duda, pero somos seres humanos y nos cansamos. El ChatGPT nunca se va a cansar.
ni nunca va a tener mal humor para responder. Así que tenemos que podernos apoyar en ello. Y por allí también, para ir cerrando en tiempo, les quería traer de regalo un libro gratuito, que es un libro gratuito de apoyo. Por allí también vamos a compartir después el link. Es un libro que trabajamos con un colega argentino, que lo que se propone es brindar cuestiones concretas, pero también conceptuales, para que el docente pueda utilizar todo esto que les mencioné. Aquí aparece el paso a paso de la creación de recursos que mencioné, aparece también la utilización de estas rampas digitales. Y bueno, de mi parte, agradecerles por el tiempo compartido, felicitarlos y felicitarlas por estar hoy acá, por mirar mañana la grabación o por mirarla cuando estén por allí disponibles. Y bueno, los invito a que si hay algún comentario, alguna consulta, y que también estemos en las redes sociales. Después de la pandemia y quizás previo también, entendimos de que el mundo realmente estaba globalizado y que estábamos a nada de distancia de interactuar unos con otros, y hoy estamos acá, yo desde Uruguay saludando a todos y ustedes de donde quieran estar, porque además la charla queda grabada y la pueden revivir las veces que quieran. Así que los invito a que también podamos seguir interactuando en las redes sociales y que también les pueda compartir cuestiones concretas. Quizás mañana uno de ustedes tiene una situación a resolver y me puede escribir, le voy a hacer un par de preguntas y en función de las respuestas podemos buscar cuál es el software más adecuado, cuál es el modelo de intervención más adecuado y los puedo ayudar a mejorar sus procesos de inclusión. ¿Por qué? Porque cada persona vale la pena. Y eso a veces se nos pierde un poco en el aula, en la masividad de los entre 20 y 60 estudiantes que solemos tener. Pero bueno, para eso también piensen en Domingo como un colega que les puede colaborar con algunas ideas, que son ideas. Los que conocen a los estudiantes son ustedes. De mi parte, nuevamente, muchas gracias por el tiempo compartido. Y si hay algún comentario, alguna consulta que quieran compartir, bienvenido sea. Por allí hay una mano levantada. Mercedes. Buenas noches. Buenas. Sí, antes que nada, muy interesante todo lo que estuviste exponiendo. Ya la inteligencia artificial ya está, ya llegó a algo que nos parecía un poco lejano, ya está entre nosotros y es cuestión de saber utilizarla y como una herramienta ya en nuestras aulas, ¿verdad? Como docente estoy hablando que inicié mis primeros pasos en la escolar básica. Estoy en el nivel medio y también en el nivel universitario dando clases y pasando con muchísimos alumnos que tienen tanto una discapacidad, tanto física o como una discapacidad también en la parte de lo que llamamos nosotros un aprendizaje significativo, ¿verdad? Que se trata de llegar lo mejor posible a los alumnos y con estas herramientas podemos mejorar nuestra tarea aula. Ahora lo que me gustaría muchísimo que para una próxima ocasión, Domingo, se pueda hablar justamente de esa actitud de nosotros los docentes en nuestra aula para poder mejorarla y para poder también tener como un andamio de herramientas y saber utilizarlas, porque como muy bien lo dijiste, en el aula tenemos muchos alumnos, hablaste también sobre el DUA, donde están los 3 niveles de aprendizaje, donde me supongo que en el nivel 1 estarían estos chicos con mayor dificultad, en el nivel 2 los alumnos que lo pueden hacer con algunas indicaciones y en el nivel 3 estarían los chicos de altas capacidades. Que sí los hay, ¿verdad? Tenemos. Cumpliendo, no sé, con todos esos aros, dijiste, o no me acuerdo, círculos que colocaste, que me pareció muy interesante, no lo sabía, y es cierto, ¿verdad? Algunas cosas así, totalmente coincido, pero no porque lo leí, sino porque lo viví. Entonces, es de otro ámbito. Mi propuesta, mi pedido, mi solicitud sería más bien trabajar la actitud emocional de nosotros, los docentes.
porque es muy difícil con todos los documentos que tenemos que presentar, con todo lo que tenemos que alcanzar en el mes, en el primer semestre, en el segundo, en el año, demostrar los productos que tenemos y todo el tema de planillas y un montón de cosas que tenemos también, trabajar un poco esa parte de que sí se puede. Yo estoy segura que sí se puede. Estoy realizando también, a punto de culminar y presentar una tesis que tiene en cuenta la inclusión en el área de matemática, porque soy egresada de la FACEM de Educación Matemática. Entonces me pareció súper interesante meterme en este tema de la inclusión y meterme en el tema también de lo que es matemática, que cuesta bastante para algunos chicos. Entonces, esa es mi solicitud, mi punto específico, que con todo lo que he leído y lo que me falta leer, más bien es la parte de actitud de estar seguros nosotros, y con el tiempo corto que tenemos, entonces necesitamos de personas así como vos que están en el tema, de que nos guíen, así como todo este bagaje de parte de la tecnología que nos mostraste, eso ya estaba, ¿verdad? Pero ese tiempo de en una hora escuchar y una explicación bastante amena y concreta, entonces asimismo trasladarle también a la parte actitud emocional en cuanto a la inclusión de los docentes, que es lo que nos falta. Gracias. No, buenísimo, Mercedes. Ahí, primero que nada, agradecerte por la intervención. Voy a tomar solo 2 aristas para ser breve. Una arista tiene que ver con la optimización del tiempo docente. Eso es algo que tenemos que poder mejorar en algún sentido. Y también podemos conversar sobre eso con inteligencia artificial de por medio. Y quizás algunas herramientas que no eran de inteligencia artificial, pero que todavía no llegaron al campo educativo, pero que sí vienen del mundo empresarial. El mundo empresarial optimiza los tiempos porque los tiempos son costos. Si nosotros podemos aprovechar esas herramientas del mundo empresarial, nuestro tiempo docente sería más tiempo pedagógico que administrativo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación a lo concreto de la actitud frente a las inclusiones, uno incluye primero como ser humano y después pasamos a la inclusión como profesional. Que creo que ahí hay como 2 cuestiones a abordar, pero sería un tema de otra charla que también tomo la posta, Mercedes. Gracias, y también quedo ahí disponible para seguir pensando cuál es el espacio más oportuno. Creo que Luis, habías levantado la mano. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a todos los participantes. Excelente la charla. Un punto muy específico que quiero aportar en esta charla que usted dio, profesor. Todo ser humano es diferente en la vida. Desde la concepción misma que es la felicidad de toda mujer en la vida, al llegar al tiempo, el chico que viene con una discapacidad, lo integramos a la sociedad ya a nivel de la escolar básica, preescolar, siguiendo sus caminos. Yo creo que es factible, debe ser, y hacer un seguimiento de ese chico en la educación hasta terminar el ciclo de la escolar básica, secundaria, hacer un seguimiento, y también en la universidad con todas sus capacidades que fue adquiriendo, donde esa su discapacidad pasa a ser capacidad en la universidad, y vea cuál es la carrera en la que puede ser competente de lo que fue desarrollando su discapacidad, profesor. Y ese seguimiento es importante realizarlo, porque he visto que en las facultades hay seguimiento de egresados, seguimiento de estudiantes, y también uno puede hacer el seguimiento del chico en la escolar básica, media, y con esa carpeta ya en la universidad está la carpeta de este chico, ingresante de esta carrera. Probamos esta carrera porque estamos viendo que su discapacidad da para esta capacidad. Entonces no se va a sentir solo y va a estar siempre acompañado, y donde convierte su discapacidad en capacidad, y a través de lo que también se va metodológicamente aplicando la inteligencia artificial como compañía. Pero dentro de todo eso conglomerado, profesor, creo que una de las
cosas más importantes es el lenguaje inclusivo para el efecto, para que todo sea positivo y tenga una función social, porque todos somos parte y no necesitamos uno del otro. Somos una cadena como una cadena alimentaria. Y los que vienen detrás nuestros nos seguirán. Usted dijo, nosotros nos cansamos, la inteligencia artificial no se cansa. ¿Alguna vez se va a cansar? Si nosotros nos cansamos, se va a cansar la inteligencia artificial porque nosotros mismos la preparamos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se preparó solo. Nosotros lo modelamos como tal. Aquellos que están mucho más iluminados en la inteligencia, en la preparación, el ser humano lo preparó. No la inteligencia artificial de por sí. Por eso es que vendrán generaciones tras nuestros que seguirán con lo mismo y espero que este aspecto se trasluzca, que donde la discapacidad se vuelva capacidad y se oriente a un ingreso económico también en el campo laboral para este egresado de lo que va adquiriendo su discapacidad con capacidad. Agradezco su tiempo, profe, y muy amable. Muchas gracias, Luis. Nunca mejor dicho lo que implica el modelo el modelo social, que es impulsemos todos juntos, sin duda, sin duda. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios. Muchas gracias. Por ahí hay algunos comentarios en el chat. Por ahí, adelante, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, Domingo, muy interesante todo. Tenemos una gran cantidad de herramientas para que podemos incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje y compartir con nuestros estudiantes, futuros docentes, para que puedan afianzarse, ¿verdad?, con estas herramientas y después, cuando ya sean docentes, ellos puedan utilizar en sus salas de clase, ¿verdad? Realmente muy interesante y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la convocatoria y gracias a ustedes por participar. Adelante, Mercedes. Perdón por insistir, pero me encantó todo lo que dijiste y me quedó algo también ahí flotando que quería consultarte. Dijiste que sos de Uruguay, ¿verdad? Sí. Sí, consultarte cómo se maneja la definición, el concepto de maestra sombra, como dijiste. ¿Tiene como que un currículum específico? ¿Tiene como que una tarea que tiene que cumplir específica en el aula o cómo lo manejan? Bueno, buenísimo la pregunta. Nosotros acá no tenemos, no lo mencionamos como maestra sombra, sino que lo que hacemos es trabajar con un asistente, y ese asistente puede ser pedagógico, y es una persona que se encarga de colaborar con la persona en situación de discapacidad, lo acompaña, lo ayuda a autorregularse o a regularse, lo ayuda también en la copia, en cuestiones como muy concretas, y está dentro del aula como una segunda figura de apoyo. Y después tenemos el asistente terapéutico, que es el que se encarga simplemente de cuestiones más físicas, pero no tienen un currículum aparte ni similar. Lo que hacen es apoyar a la maestra del aula en la comprensión por parte de la persona en particular. Si hay alguna pregunta más, si no, vamos cerrando el espacio. Por ahí muchos comentarios. Gracias a ustedes por participar. Bueno, muy bien. Capaz que, Carlos, si querés ir cerrando, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por tu tiempo, por haber preparado esta charla, por deleitarnos con este espacio. Quedamos abiertos para futuras colaboraciones y llamar la atención sobre algo que dijiste, sobre estar en Corea y no hablar coreano. Nosotros somos un país bilingüe en el cual una buena cantidad de nuestros ciudadanos hablan solamente el guaraní, y nuestro sistema educativo históricamente está preparado para el español. Y tenemos ese tipo de situaciones y tenemos que saber lidiar con esas. Últimamente eso se está superando de a poquito, pero es una realidad con la cual vivimos y que creo que
todo esto que estamos viendo, estamos aprendiendo, creo que nos puede llevar a superar esas realidades y esas dificultades. Así es que llamar simplemente la atención sobre eso, ¿verdad? Conociendo nuestra realidad. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por la dedicación y quedamos abiertos para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos también por participar. El próximo día, el lunes, tenemos otra conferencia en la cual les vamos a estar invitando a todos sobre neurociencia y sus implicancias en la educación superior. También, si tenés tiempo, estás cordialmente invitado. Muchas gracias, un placer y sin duda quedo abierto para lo que necesiten. Un abrazo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz jornada a todos. Muchas gracias.